Bueno, hasta ahora lo que hemos hecho es mostrarles un panorama del Antiguo Testamento. En realidad queremos lograr eso, ¿sí? Mediante diferentes capítulos que hemos elegido, queremos lograr un panorama del Antiguo Testamento. Por eso no vamos a tocar todos los capítulos que hay en el Antiguo Testamento, sino algunos que nos dan este pantallazo de todo lo que sucede en el Antiguo Testamento. Hasta acá vimos Génesis del 1 hasta el 11 y hoy vamos a ver el 12. Hemos visto la historia de Adán, de Set, luego aparece alguien que brilla, que es Enoc, luego Noé, su bisnieto, luego Sem, que es un hijo de Noé, y hoy nos vamos a involucrar o vamos a ver la vida de Abraham, ¿sí? Abraham es un descendiente de Set, es un descendiente de Enoc, es un descendiente de Noé y es un descendiente de Sem. Ustedes saben que Adán, antes de morir, él había compartido tiempo, por ejemplo, con el padre de Noé. O sea, todas esas generaciones que estuvieron desde Adán a Noé, tuvieron la posibilidad de charlar con Adán, ¿sí? Y ahora con Sem, el hijo de Noé, va a pasar lo mismo. Sem sobrevive a 8 o 9 de las generaciones que siguen. Sem va a estar vivo cuando Abraham está vivo. Sem estuvo en el arca. Sem sube al arca como un adulto ya mayor y él va a transmitir mucho conocimiento seguramente de lo que había en el mundo antes del diluvio y luego del diluvio. Entre la historia que vamos a leer hoy y el diluvio estuvo la Torre de Babel, que es lo que se vio el martes pasado. Y hoy nos vamos a meter en Génesis 12, ¿sí? Génesis 12 viendo la historia de Abraham, parte de la historia de Abraham. Tenemos que saber siempre que la Biblia, entre otras cosas, es la historia de Dios revelándose a la humanidad, ¿sí? Dios revelándose a la humanidad. La historia no es un registro de la historia de Israel solamente, es una parte de la historia de Israel, pero básicamente la Biblia es la historia de Dios revelándose a nosotros, los humanos. Antes de lo que vamos a leer pasa esto. Abraham está en Ur de los Caldeos, que es una ciudad, y sale de Ur de los Caldeos. Y luego va hacia una ciudad que se llama Harán. Y va a ser llamado a salir de Harán. Y así empezamos a leer Génesis 12, 1 al 7. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Acá hago un paréntesis chiquito. ¿Recuerdan qué es lo que buscaban los constructores de la Torre de Babel? Hacerse famosos. Y acá vemos que Dios le promete eso a Abraham. Es algo diferente. En vez de ser por iniciativa del hombre, esto va a ser por iniciativa de Dios. Y va a ser una gran nación de él, lo va a bendecir, le va a hacer famoso, va a ser de bendición para otros, va a bendecir a quienes le bendigan, va a maldecir a quienes lo traten con desprecio. Y todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por medio de Abraham. Ya vamos a ver cómo sucede esto. El 4 dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Lot es un sobrino. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento, junto al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Hasta acá, ¿qué le dijo Dios a Abraham? ¿Qué le dijo Dios que iba a hacer con él? ¿Que lo iba a hacer famoso? ¿Qué más? ¿Que lo iba a bendecir? ¿Qué más? Que iba a bendecir a quienes lo bendigan, que iba a maldecir a quienes lo despreciaran. ¿Qué más? ¿Que iba a ser de qué? De bendición para otros. Fíjense el final del 3, del 12:3. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti.
Y en el 7 dice, daré esta tierra a tu descendencia. Hasta acá vemos una promesa de hacer una gran nación de Abraham, de bendecirlo, de hacerlo famoso, de ser de bendición, hacerlo bendición para otros, hacer de bendición para todas las familias de la tierra, y también que le iba a dar una tierra a la descendencia de Abraham. Abraham deja todo atrás sin saber a dónde iba. ¿Vieron cómo comienza? El 1, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Le dijo a dónde iba? No, él sale sin saber hacia dónde va, pero sabe que Dios le guía. Ya tenía 75 años cuando comienza esto, y Dios le dice que le va a dar descendencia. ¿Qué pensamos de una persona de 75 años que va a ser papá? Imposible, ¿no? Como que llegó medio tarde. Además, ya vamos a ver que Sara, su esposa, es estéril. Es igual de mayor como él, pero es estéril. Es un poquito menos vieja, no es más joven, es menos vieja. Pero vemos que Abraham no sabía cómo lo iba a hacer Dios, pero Abraham confiaba en Dios. Y así Abraham llega a esta tierra que se llama Canaán. Luego la historia, vamos a seguir avanzando en Génesis, dice que Abraham tiene que salir de Canaán hacia Egipto porque hay mucho hambre en Canaán, hay una crisis alimenticia. Sin embargo, no deja de confiar en Dios. Luego regresa a Canaán y luego vemos en el 13 la reafirmación de la promesa de Dios. Vamos a leer el 13 del 14 al 18. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte y al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que, como el polvo de la tierra, será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre, y allí construyó otro altar al Señor. Vemos que le va a dar descendencia. Recuerdan que le había prometido descendencia, pero acá se la describe de otra manera. ¿Cómo va a ser esa descendencia? Tan grande que él no la podría contar. Y lo compara con algo. Con el polvo. ¿Ustedes han contado las partículas del polvo? Imposible. Imposible, no hay forma. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham que iba a hacer de él una nación tan grande, iba a tener tantos descendientes que iban a ser como el polvo, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. ¿Alguno contó la arena del mar? No. La estrella sí, la arena no. Las estrellas son 50. Me faltaron 3. Te faltaron algunas, pero de esa manera Dios le describía a Abraham su descendencia, que iba a ser innumerable, incontable. Hasta acá vemos lo que le prometió, hacer una gran nación, bendecirlo, darle un gran nombre, hacerlo famoso, ser de bendición para otros, bendecir a quienes le bendicen, maldecir a quienes lo desprecian, que todas las familias de la tierra sean bendecidas por él. Luego vemos que esa descendencia va a recibir toda esa tierra y que encima iba a tener tantos descendientes que iba a ser imposible contarlos. Luego de esto, en Génesis continúa el relato de Abraham y dice que él entra en batalla con unos reyes que secuestran a Lot. Lot es un sobrino suyo. Y Abraham gana la batalla. Luego se junta, o se cruza, mejor dicho, se encuentra con Melquisedec. No sabemos mucho de Melquisedec. Fue una de 3 cosas y no sabemos cuál. Sabemos que es sombra de Jesús. Ya vamos a ver por qué más adelante. Puede ser el mismo Sem, el hijo de Noé, también. Y puede ser también algo que aparece en la Biblia, que podemos llamar Cristofania, que es un momento en el que Jesús aparece antes de nacer en Belén o después de estar resucitado, ¿sí? Hay varias partes en la Biblia en las que Jesús aparece antes de Belén y después de estar resucitado. No sabemos quién es este Melquisedec. Sabemos que es un príncipe de paz, que es sacerdote del Dios vivo, del Dios altísimo, pero no sabemos bien quién es. O es el mismo Jesús, o es alguien que es una sombra de Jesús, o es Sem, el hijo de Noé, alguien que seguía a Dios. Luego de eso, Dios vuelve a confirmar su pacto con Abraham y vamos a leer Génesis 15, 1 al 6. Dice, tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham,
porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham fuera y le dijo: mira el cielo y si puedes cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. O sea, hasta acá, Abraham, tenés que salir de donde estás. Voy a hacer una gran nación con vos, te voy a bendecir, te voy a hacer famoso. Vas a ser de bendición a otros. Incluso voy a bendecir a quienes te bendigan. Voy a maldecir a quienes te desprecien. Todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por vos. Voy a dar toda esta tierra a tu descendencia. Tu descendencia va a ser innumerable. Va a ser imposible de contar. Y le dice que iba a ser como el polvo, que iba a ser como las estrellas, que iba a ser imposible de contar esa descendencia, ¿sí? Y acá vemos que el Señor le promete en Génesis 15, le dice: yo te voy a proteger, yo te voy a recompensar, tu recompensa va a ser grande. Y Abraham se entristece, ¿por qué? Hasta ahora no tenía ni un hijo, ninguno. Hasta ahora habían sido todas promesas de Dios. Abraham había sido enriquecido, su ganado se había multiplicado, sus campos le habían dado buena ganancia. Incluso en esta batalla que él libra contra unos reyes para librar a su sobrino Lot, él recibe mucha ganancia, porque en la guerra él se queda con todo lo de los vencidos. Pero hasta ahora ni un hijo. Y le dice: Señor, ¿de qué me sirve ser bendecido? ¿De qué me sirve todo lo que vos me prometés si ni siquiera tengo un hijo? Hasta ahora parece que mi siervo, Eliezer, el damaseno, va a ser mi heredero. ¿Para qué me bendecís tanto si ni siquiera tengo hijos? ¿Y qué le dice el Señor? Vas a tener un hijo propio, quien va a ser tu heredero. Y el versículo 6 es clave. Luego el apóstol Pablo lo va a mencionar varias veces. Dice: y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Y vamos a leer un poquito más en el capítulo 15, vamos a leer del 13 al 21, pero nos vamos a saltear el 17. Génesis 15, 13. Después el Señor dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. ¿Por qué leemos esto? Porque más adelante va a pasar esto. El domingo mismo vamos a ver qué pasa con esta nación. ¿Pero qué le dice el Señor? Mira, todavía no tiene ni un descendiente Abraham, ni uno. Pero ya les está diciendo el Señor que sus descendientes van a ser una nación grande, pero que iba a ser esclavizada. ¿Saben a dónde va a ir de esclava esa nación? A Egipto, sí, a Egipto. Y le dice: ¿cuántos años van a ser esclavos? ¿Cuántos años? 400 años, varias generaciones, ¿sí? En esos 400 años van a suceder varias cosas. Va a terminar con el Éxodo, que es el libro que sigue. Pero antes nos vamos a detener en la vida de José, por ejemplo, y vamos a entender un poco de lo que va a pasar durante ese tiempo en Egipto. Y le dice que va a morir en paz, enterrado en buena vejez, que luego sus descendientes iban a volver a esa tierra, y dice que los amorreos, que era la gente que vivía en ese lugar, todavía no merecían su destrucción. El Señor les estaba teniendo paciencia, pero esta tierra no estaba vacía. En esta tierra vivían los amorreos, y por sus pecados Dios los iba a juzgar y los iba a entregar en manos de los israelitas. Y vamos a leer el 18, 15, 18. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes. ¿Cuántos descendientes tenía hasta acá Abraham? Ni uno. Pero ¿recuerdan lo que decía el 6? Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Por más que no tenía descendientes,
Abraham ya creía que la promesa del Señor se iba a cumplir. Sigue así. El 18. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. La tierra que ahora ocupan los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Son diferentes pueblos que en unos años le iban a presentar batalla a los descendientes de David. Ya vamos a ver en el libro de Jueces, cuando lleguemos, que la tierra no está vacía. ¿Hay una promesa? Sí. ¿Hay un pacto? Sí. ¿Hay descendencia todavía? No. Sin embargo, Abraham cree a Dios. No solo cree en Dios, sino que le cree a Dios. Y eso es una gran diferencia que siempre podemos tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que creerle a Dios, no solo en Dios. Casi toda la gente cree en Dios, pero no toda la gente cree a Dios. Y luego nos cuenta Génesis, que Abraham quizás duda, no sabemos, pero sigue sin hijos. Él ya había tenido 75 años y nos vamos acercando a los 100 años y seguía sin hijos. Y su esposa Sarai tenía una esclava que se llamaba Agar. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, le dice a Abraham: es lo mismo, acóstate con ella y el hijo de ella va a ser tu descendiente. Y así nace Ismael. ¿Saben de quién es ascendiente Ismael? ¿Vieron todos los pueblos árabes? Bueno, todos los pueblos árabes son descendientes de Ismael, el hijo entre Agar y Abraham. Pero nosotros no vamos a estudiar los pueblos árabes. Lo que estamos viendo es cómo Dios va formando una nación que luego va a ser la nación de Israel. Entonces este no es el hijo que nos preocupa. Sabemos que Dios le promete a Abraham un hijo de Sara y que ese hijo iba a ser el heredero de la promesa de Dios para Abraham. Y nos metemos en el capítulo 17. El 17 dice: cuando Abraham tenía 99 años, hasta acá los 75 años eran difíciles, ¿no? Para ser papá. ¿Los 99? Y la esposa, que también era mayor, muy difícil, ¿verdad? Prácticamente imposible. La Biblia los va a describir como casi muertos, porque está muy cerca de la muerte, porque es muy viejo, muy anciano. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo, por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después le dijo: este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre. ¿Se habían dado cuenta? Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Abraham significa padre enaltecido, pero ni hijo tenía. Y ahora Dios le pone Abraham, con una H más y con una A más, que significa padre de multitudes. Y fíjense lo que pasa por dentro de Abraham. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante qué pasa por dentro. Hasta ahora que vimos que Abraham cae rostro en tierra. El 6 dice, 17:6, te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Hasta acá, ¿qué vimos del pacto? ¿Qué recuerdan del pacto entre Dios y Abraham? Se cumplió todo, pero menos el hijo. Faltaba un descendiente, le había prometido descendencia. ¿Qué más? ¿Qué iba a hacer con él? Iba a bendecir a otros, iba a ser una gran nación, iba a ser todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas por ellos. Sin embargo, hasta ahora no había ni un hijo, excepto el hijo que tuvo con Agar.
Dice que lo iba a proteger, que su recompensa iba a ser grande, que iba a tener un hijo que iba a ser su heredero, que la cantidad de descendientes iba a ser como el polvo, como la arena, como las estrellas, incontables. Pero hasta ahora no pasaba nada. Pero acá fíjense que le dice otra cosa. Le dice algo más. ¿Cuál es el agregado que tiene el versículo 7 del capítulo 17? Dentro del pacto. Que Dios iba a ser el Dios de toda su descendencia. Eso. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. ¿Por qué es importante esto? ¿Todo Israel sigue a Dios? No. Entonces más adelante vamos a entender quiénes son verdaderamente los descendientes de Abraham. ¿Sí? Los descendientes de Abraham iban a tener a Dios como Dios. ¿Sí? Y sigue hablando de una marca, fíjense el 9. Entonces Dios le dijo a Abraham: es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo, de generación en generación. Todo varón debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. Esto incluye no solamente a los miembros de tu familia, sino también a los siervos nacidos en tu casa y a los siervos extranjeros que hayas comprado. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. ¿Cuál iba a ser la señal? La circuncisión. ¿Y qué es la circuncisión? Cortar un pedacito del prepucio, ¿sí? No la punta del pene, sino la punta de la piel que cubre el pene, ¿sí? Había que cortar un poquito. Hay muchas razones por las cuales hacerlo. Una es higiénica. Por ejemplo, las mujeres judías tienen un índice muy inferior de cáncer de útero, porque los varones están circuncidados. Al estar circuncidados es más higiénico. Hay cánceres que se producen por como defensa o por mutación frente a determinadas bacterias, y al estar circuncidado el varón esas bacterias no están. En ese tiempo no estamos hablando de un lugar tropical, estamos hablando de un lugar prácticamente desértico o con varios lugares de desierto en donde la higiene no era algo muy frecuente. No es como nosotros que vamos al baño a cada rato, nos duchamos todos los días, vamos al río, a la pileta, donde sea. En ese tiempo el agua, y en ese lugar el agua era algo muy, muy preciado. Y la higiene era algo importante. Además, tiene que ver también con la descendencia. La señal de ser parte de un pueblo especial, ¿en dónde iba a estar? Justamente en el órgano reproductor. Entonces, iba a ser como un recordatorio de quiénes eran ellos. Luego el Señor les va a pedir les va a exigir que no se mezclen con otras naciones. Y al mezclarse, cada uno iba a mirar su órgano reproductor y por lo menos iba a recordar quién era, de qué nación era, ¿sí? Iba a haber una diferencia, iba a tener un recordatorio de que él pertenecía a un pueblo especial. Y fíjense lo que pasa en el 15. Entonces Dios le dijo a Abraham: con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara. Y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios que Ismael, ¿quién era Ismael? El hijo de la esclava de Sara y Abraham. El hijo de Agar y Abraham. Dijo que Ismael viva bajo tu bendición especial. Pero Dios le respondió: Sara, tu esposa, te dará a luz un hijo. Le pondrás por nombre Isaac. Y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno. Hasta acá, ¿cómo podemos recordar el pacto de Dios a Abraham? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? ¿Bendecirlo? ¿Qué más? ¿Hacer una gran nación? ¿Qué más? Bendecir a todas las naciones a través de él.
¿Qué más? ¿Cómo? Fama y el hijo. Hacerlo famoso, darle descendencia, una descendencia incontable, que esa descendencia además iba a tener a Dios como Dios, que eso iba a ser un pacto eterno, que iba a haber una bendición especial para ellos, que iban a ser bendecidos quienes los bendigan, iban a ser maldecidos quienes los desprecian. Pero vemos que Abraham hasta ahora había creído en el Señor, pero ahora tiene 100 años, su esposa tiene 90 años, y Abraham de nuevo pone el rostro a tierra, pero en su corazón, ¿qué hay? Duda, se ríe, dice, ¿cómo voy a ser yo papá a los 100? No fui antes, ¿cómo voy a hacerlo ahora? Y Sara ya tiene 90, ¿cómo va a ser mamá Sara? Y vemos la duda en esta etapa de Abraham. Sin embargo, el Señor le confirma el pacto y le dice, no, todo esto sigue vigente. Vas a tener un hijo y ese hijo va a ser de Sara y tus descendientes van a tener un pacto conmigo y ese pacto va a ser eterno. Luego va a pasar que Sara finalmente tiene este hijo que se llama Isaac. Y en un momento de la juventud de Isaac, Dios le dice a Abraham, Abraham, quiero que sacrifiques a Isaac. ¿Y saben qué? Abraham va y se dispone a sacrificar a Isaac, pero pensando que Dios lo iba a resucitar. Pero vemos que Abraham vuelve a confiar en Dios. Y bueno, Dios, estaría lindo verlo en otra situación, Dios mismo, a la hora de pedir el sacrificio de Isaac, le va a frenar la mano a Abraham y le va a decir, no, mira, yo proveo algo diferente. Y Dios provee un cordero. ¿Sombra de quién? De Cristo. Isaac va a ser reemplazado más adelante por un cordero, como nosotros hemos sido reemplazados frente al juicio de Dios por el cordero sin mancha, que es Jesús. Pero fíjense, hasta acá la historia. Tenemos a Adán. Luego, por esta línea, ¿a quién vimos? A Set. ¿Sí? Luego de Set, ¿a quién? A Enoc. Luego de Enoc, su bisnieto, Noé. Luego de Noé, a Sem. De Sem vimos a Abraham. Y de Abraham nace Isaac. Y de Isaac, ¿quién va a nacer? Jacob. Y de Jacob, el pueblo de Israel. Eso lo vemos como adelantándonos. Pero fíjense que ya la historia no nos parece tan lejana ni tan difícil de relacionar los nombres, sino que ya estamos cerquita de la construcción de la conformación de la nación de Israel, que luego lo hemos leído en muchas situaciones. Es una nación que ocupa un lugar principal en la Biblia. Pero hasta ahora el pacto. Ayúdenme a resumir el pacto. Iba a ser grande el nombre de Abraham. ¿Qué más? Iba a tener muchos descendientes, muchísimos. Iba a ser padre de una multitud de naciones, dice. Que iban a ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Que la tierra iba a recibir una nación formada de los descendientes de Abraham. Que las familias del mundo entero serían bendecidas a través de la descendencia de Abraham. ¿Quién podría venir como descendiente de Abraham más adelante? Jesús. ¿Cómo podría ser que la descendencia de Abraham nos bendiga a gente que estamos en despeñaderos? Solo a través de Jesús. Dios le promete a Abraham cosas que se han cumplido que ellos no sabían que se iban a cumplir. Fíjense que Abraham tenía 100 años cuando tuvo a Isaac, pero desde los 75 años Dios le estaba diciendo, vas a tener un hijo, vas a tener un hijo. Le iba confirmando eso y no pasaba nada. A los 100 años recién. Y podemos ver que este gran descendiente que iba a bendecir a las familias de todo el mundo iba a ser Jesús, el Mesías. Dios estaba haciendo una referencia al Mesías como 2000 años antes de que él viniera. Vamos a ver el cumplimiento de todo este pacto, en parte en Israel, pero también de una manera superior, ¿en quién? En la iglesia. Parte de lo que Dios le promete a Abraham se va a cumplir con Israel, pero parte de lo que Dios le promete a Abraham se va a cumplir con la iglesia. Abraham es un ejemplo de ¿qué para nosotros? Es un ejemplo de fe, de alguien que creyó en Dios y a Dios. Y la fe es conocimiento, la fe es confianza y la fe también es convicción, ¿sí? Es conocimiento, confianza y convicción. Por ejemplo, imaginemos que Cristian tiene que hacerse una operación, ¿sí? Tiene que hacerse una operación, vamos a poner algo muy grave.
Imagínense que Cristian tiene un cáncer muy complicado, muy complicado, y tuviera que ser operado. Entonces Cristian empieza a averiguar por médicos y ve que algunos son más o menos. ¿Ustedes se dejarían operar por un médico más o menos? De esta operación depende la vida o la muerte de Cristian. Según el médico, Cristian va a vivir o va a morir. Y ves y vas a uno y va a ese médico y le dice, bueno, ¿cómo te va vos con las operaciones? Y bastante bien. ¿Y cuántos sobreviven a las operaciones hechas por vos? Y la mitad. ¿Ustedes dirían? No, porque no es confiable. Pero luego Cristian va a otro consultorio y se sienta en la sala de espera y sabe el nombre de su médico y ve en la sala de espera un montón de diplomas de ese médico, muchísimos diplomas de ese médico, que dice que se formó en tal universidad importante, en otra facultad, ves que dio clases en las universidades, ves que es orador internacional, que es llamado a los congresos de cirugía, ves que el médico es alguien importante. Y te sentás en la sala de espera, Cristian, y viste que siempre hay revistas en la sala de espera. Y miras la revista y está la cara de tu médico, doctor del año. ¿Cuántos han sido salvados por este médico? De todos los operados, todos. 100% de efectividad, de eficacia, de éxito en sus operaciones. Cristian todavía no fue operado, ¿sí? No fue operado, pero todo esto que vio hace que él pueda tener una confianza en el médico, que él pueda tener convicción de que el médico es bueno y que él pueda tener conocimiento de que ese médico es bueno, ¿sí? Nosotros leemos la Biblia porque son los certificados de nuestro Dios. Y entendemos que nuestro Dios es confiable, tenemos convicción en que es confiable y tenemos conocimiento suyo. No hay nadie más confiable que nuestro Dios. Así como uno se puede entregar con los ojos cerrados ante un médico, frente a una operación, ante un médico tan exitoso, nosotros nos podemos entregar a Dios en confianza, con convicción, con conocimiento de Él, porque le conocemos. Cristian todavía no fue operado en esta ilustración, pero ya puede confiar en el médico. Nosotros no hemos visto muchas cosas de Dios, pero sí hemos escuchado de Dios y eso hace que nosotros tengamos fe en Dios. No hay nadie más confiable que Dios. Y vamos a hablar un poquito, vamos a leer en Hebreos 11. Vamos a leer acerca de gente que hemos estado leyendo en Génesis nosotros. Es hermoso todo el capítulo, pero vamos a leer del 1 al 19. Hebreos 11, del 1 al 19. Entendiendo que la fe es conocimiento, es confianza y convicción. Miren cuántos nombres conocidos por nosotros. Hebreos 11, 1 al 19. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. ¿Alguno de ustedes ha ido al cielo? ¿Cree que el cielo existe? ¿Por qué cree que el cielo existe? Porque Dios dice que existe. ¿Alguno de ustedes ha ido al cielo a ver si era salvo por medio de la fe, a través de la gracia en Jesucristo? No, pero ¿creemos en eso? Sí. Y tiene que ver con esto. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño, de la antigüedad, gozó de buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. ¿Se acuerdan de Génesis 1? ¿Alguien fabricó una máquina del tiempo y fue a ver al principio cómo fueron creadas las cosas? No, pero nosotros ¿qué hacemos? Creemos en que Dios las creó. Nadie puede comprobar cómo fueron creadas las cosas. Nadie, nunca, nadie. Unos tienen fe en el Big Bang, otros tienen fe en un diseño inteligente que no sea de parte de Dios, otros tenemos fe en un diseño inteligente de parte de nuestro Dios, pero todo eso no lo podemos ver, sin embargo tenemos confianza en eso. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, y hasta ahora nada ha resultado ser tan confiable como nuestro Dios y su palabra. Nada ha resultado ser tan confiable como Dios y su palabra. Todo lo que la Biblia dice o es ya comprobado o lo que está en duda no pudo ser refutado, ¿sí? Hay cosas que todavía no sabemos si van a pasar. Mejor dicho, hay cosas que todavía no comprobamos que van a pasar. Pero ya, todas las cosas que la Biblia decía que iban a pasar,
pasaron. Y si hay cosas que faltan, podemos tener la duda quizás en nuestra mente, pero tenemos que saber que van a pasar. No hay nada en la Biblia que esté refutado, ¿sí? Que esté comprobado que sea mentira. No hay nada en la Biblia, pero nada, que ni la ciencia secular, ni ningún otro tipo de conocimiento haya comprobado como falso de la Biblia, ¿sí? Han puesto en duda muchísimas cosas, pero no hay nada comprobado como falso en la Biblia, sino todo lo contrario. Al correr los años y las décadas y los siglos, todo lo que la Biblia se va confirmando, todo lo que la Biblia dice se va confirmando a través de la ciencia. No se va refutando, se va confirmando a través de la ciencia. Dice el 4, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Qué dice? Sin fe, ¿puedo agradar a Dios? Si me portara bien y fuera obediente, ¿puedo agradar a Dios sin fe? Dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Y también dice otras dos cosas, que si me acerco, tengo que acercarme sabiendo qué. ¿Qué dice el 6? Que Dios existe y que recompensa a los que lo buscan. Que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. O sea que vale la pena buscarle. No solo tengo que tener confianza, convicción, conocimiento de que Él existe, sino también de que vale la pena acercarme a Dios. ¿Por qué es importante? Porque esto afecta a todos nuestros días. ¿Vale la pena orar? Sí. ¿Vale la pena leer la Biblia? Sí. ¿Vale la pena servir a Dios? Sí. Y mi fe se tiene que ver en esto. Vale la pena. Hay recompensa en buscarle a Él con sinceridad. ¿Sí? Con sinceridad. El 7 dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. ¿Recuerdan? ¿Había llovido antes de eso? Nunca. ¿Cuántos días llovió? 40 días y 40 noches. No había llovido nunca. Nadie había construido un barco. No se había navegado anteriormente. Sin embargo, Dios le dice, tenés que construir un barco. Tenés que dejar una puerta para que entren los animales de 2 en 2. La mayoría entró de 2 en 2, otros entraron en más parejas. Tenés que subir con tu familia, tenés que advertir del juicio que viene de parte de Dios. ¿Y había habido un juicio de parte de Dios desde Adán hasta Noé? No. Sin embargo, Noé creía que Dios iba a cumplir su palabra. No se había vuelto a ver algo así, un juicio como el que tuvo Dios con Adán, que fue expulsado del huerto del Edén. No se había visto la lluvia, no se había visto un barco. Y vemos la fe de Noé de estar 120 años advirtiendo a la gente y construyendo este barco. 120 años. Y vemos la fe de su familia también. ¿Saben cuántos años tenía Sem cuando subió al arca? El hijo de Noé. 90 años. Se podría haber retobado diciéndole, papá, vos estás loco. Sos un viejo, yo tenía más de 600 años y vos estás re loco. Tengo 90 años, déjame hacer la mía. Sin embargo, Sem también sube al arca. Por darles un ejemplo, volvemos a Hebreos 11:7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob. ¿Quién es Isaac? El hijo de Abraham. ¿Y quién es Jacob? El nieto de Abraham, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza
una ciudad de cimientos eternos. ¡Epa! ¿Se dan cuenta? Abraham, ¿esperaba tanto en Canaán o qué esperaba? El cielo. Si bien Génesis no nos muestra esto, el escritor de Hebreos a través del Espíritu Santo nos dice que Abraham en realidad estaba esperando otra cosa, que estaba esperando el cielo, no estaba esperando gobernar Canaán. Se va a cumplir y en un momento Israel va a tomar Canaán, pero esa sombra es ilustración de lo que iba a pasar. Iba a haber una ciudad con fundamentos eternos. Abraham esperaba el cielo y él no solo se consideraba extranjero en Canaán, se consideraba extranjero en esta vida, se consideraba un peregrino, un viajante, un mochilero, un turista en esta vida, ¿sí? Fíjense el 10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. El 13. Todas estas personas murieron, aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que, si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¿Qué esperaba Abraham? ¿Esperaba ser el dueño de Canaán? ¿Qué esperaba? El cielo. Él esperaba el Señor, él esperaba otro pueblo. ¿Cómo se sentía Abraham en esta tierra? Como un extranjero, como un nómada. Y fíjense en el 15, qué lindo. Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. Por la fe de esta gente, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. En la Biblia vamos a leer varias veces. Este es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Qué lindo sería que Dios ponga tu nombre y mi nombre en su lista, ¿no? Que Dios no se avergüence de ser llamado el Dios nuestro. Es fácil de decir: yo estoy orgulloso de mi Dios y es mi Dios. Pero qué diferente sería decir: bueno, yo soy el Dios de... y poner el nombre de ustedes y que Dios se presente de esa manera. Así como decía: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que diga: yo soy el Dios tuyo, mío, con nuestros nombres. ¿Por qué? Por nuestra fe. Que Dios no se avergüence de ser llamado el Dios de ellos. Y vemos esto. Abraham es un ejemplo para nosotros de ¿qué? ¿Cuál es la palabra clave en este capítulo de Hebreos 11? Fe. Abraham es un gran ejemplo de fe. Abraham es un ejemplo de este conocimiento de Dios, de esta confianza en Dios y de esta convicción de que lo que Dios dijo se va a cumplir. Abraham tomó la tierra de Canaán, vio una gran nación de sus descendientes. No, Abraham solo tuvo a Isaac por parte de la promesa y no tomó la tierra. Luego vamos a ver en Éxodo y también en Jueces, mejor dicho en Jueces, cómo toman la tierra. Pero Abraham no vio, sin embargo, seguía teniendo esperanza en Dios, confiando en Dios, y dice: murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Y Abraham no estaba viendo solo Canaán, estaba viendo al pueblo de Dios, al cielo también. Abraham tenía los ojos mucho más allá de lo que nosotros lo podríamos tener en este momento, mucho más allá de lo que la gente de su tiempo lo tuvo. Bueno, Abraham es nuestro ejemplo de fe. Abraham recibió promesas que no se le cumplieron a él, pero que se cumplen en Cristo y en nosotros también. No solo en los israelitas, se cumplen en Cristo y en nosotros. Fíjense, vamos a leer algunos pasajes.
Lucas 3, 23. Aparece la genealogía de Jesús. ¿Por qué es importante que una persona tenga una genealogía? Para saber quiénes son sus antepasados. Para saber quiénes son sus antepasados, para saber que fue una persona real, para confirmar su identidad. Y fíjense qué lindo, vamos a leer el primero, Génesis 3:23, y luego vamos a leer el final de la genealogía de Jesús. El 23 dice: Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de José. José era hijo de Elí. Y luego va diciendo un montón de nombres, ¿vieron? Todo lo que siguen son nombres, hijo de, hijo de, hijo de. Y fíjense cómo sigue el 34. Judá era hijo de Jacob. Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Abraham era hijo de Taré. Taré era hijo de Nacor. Nacor era hijo de Serug. Serug era hijo de Reu. Reu era hijo de Peleg. Peleg era hijo de Eber. Eber era hijo de Sala. Sala era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Arfaxad. Arfaxad era hijo de Sem. Sem era hijo de Noé. Noé era hijo de Lamec. Lamec era hijo de Matusalem. Matusalem era hijo de Enoc. Enoc era hijo de Jared. Jared era hijo de Mahalaleel. Mahalaleel era hijo de Cainán. Cainán era hijo de Enos. Enos, ¿se acuerdan cuando la gente empezó a buscar a Dios? Enos era hijo de Set. Set era hijo de Adán. Adán era hijo de Dios. Si tuviéramos que resumir, Jesús era hijo de Dios. Fíjense qué lindo cómo... ¿Ya se dan cuenta de la importancia de lo que estamos estudiando? Que antes decíamos, bueno, allá Génesis, y ahora lo podemos hacer... En un ratito podemos decir, mira, me acuerdo de Enos, me acuerdo de Set, me acuerdo de Lamec, me acuerdo de Enoc, me acuerdo de Noé, me acuerdo de Sem, me acuerdo de Abraham, nos vamos a acordar de Isaac, de Jacob. Pero fíjense que la historia de la humanidad está registrada de tal manera por parte de Dios para que nos quede claro cuál es su propósito, ¿sí? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué es tan importante para la gente que no tiene a Dios creer en la evolución? ¿Por qué creen que es tan importante? Porque de algún lado tienen que haber venido, o sea, necesitan creer en algo. Necesitan creer en algo, es un punto, pero hay algo más. Nos libra de tener a quien obedecer. Nos libra de tener un dueño, un señor, un fabricante. Si nosotros creyéramos que venimos de los primates, podemos decir, ¿quién es? Yo hago lo que quiero, yo soy mi propia verdad. Pero qué diferente es si sabemos que venimos de Dios y Dios dijo, a ustedes los voy a hacer, pero para gloria mía. De golpe aparece la figura del fabricante, del diseñador, del dueño y del juez. La evolución es un intento ateo, no de hacer ciencia. Es una mentira eso y podríamos hablar horas acerca de la mentira de la evolución. Por eso no es ley la evolución, es teoría. Y ni siquiera llega a nivel científico a ser considerado teoría. Le falta sustento científico para ser considerado teoría. Pero en realidad, en el fondo, ¿cuál es el propósito que hay ahí? Es sacarse de encima al juez, al dueño, al fabricante, al diseñador, al dueño del mundo. Eso es lo principal. Por eso la gente se desespera por creer en esto. No discutan, no les recomiendo discutir de esto sin estudiar mucho al respecto. Pero sí es importante, o sea, en la escuela, en la universidad. Pero sí es importante estudiarlo. Y también es importante saber de quién venimos. ¿De quién venimos nosotros? De Dios. Somos imagen y semejanza suya. Eso significa que le representamos en la tierra. Hay cosas nuestras que son parecidas a las de Dios. Y tenemos que representarle bien. Y vemos que en esta genealogía, volviendo un poquito hacia atrás, ¿qué vemos? ¿Hubo descendientes de Abraham? Muchísimos. ¿Pero Abraham supo de todos esos descendientes? No. Simplemente creyó que iban a venir. Creyó que iban a venir. Y recuerden que parte de la promesa de Dios para Abraham era hacer benditas a todas las naciones de la tierra. A todas las familias de la tierra, a todo grupo étnico, a todo tipo de gente de la tierra. Hoy hay gente que ha sido bendecida por Jesús. ¿Hay gente que ha sido bendecida por Jesús en la China? Sí. ¿Hay gente que ha sido bendecida por Jesús en África? Sí.
¿Hay gente que ha sido bendecida por Jesús acá en Despeñaderos? Sí. ¿Abraham vio todo esto? No, pero creyó en todo esto. Es nuestro ejemplo de fe, pero tenemos que ver que esas promesas de Dios a Abraham se han cumplido. Algunas en Israel y algunas se seguirán cumpliendo, otras en Jesús y otras en nosotros. Vamos a Romanos 4. Mientras buscamos Romanos 4, reafirmo esto. En Jesús, Dios ha hecho que todas las naciones sean bendecidas. En este descendiente de Abraham han sido bendecidas todas las naciones del mundo. Todavía faltan algunas naciones, son pocas. Y gracias a Dios estamos enviando misioneros, pero también es bueno ir como misionero. El trabajo en Despeñaderos es prácticamente un trabajo misionero. Cuando fundamos Despeñaderos era la única iglesia de este pueblo. Hubo algunos intentos de iglesia que hicieron mal las cosas antes, pero esta es la primera iglesia de Despeñaderos y es la más antigua también, la que se ha consolidado. Y es importante. Y antes no estaba el testimonio de Cristo acá, y ahora lo está. Y estamos nosotros viendo el cumplimiento de una promesa de hace 4.000 años, no en otro, en vos y yo. Lo estamos viendo en nosotros mismos el cumplimiento de esta promesa, de ser bendecidos a través de un descendiente de Abraham. Y había un descendiente importante, ¿se acuerdan? En lo que hemos estudiado, ¿el descendiente de quién? De Eva. Y es el mismo descendiente. A través de la descendencia de Eva, de un descendiente de Eva, a través de la descendencia de Abraham, se hacen benditas las naciones de la tierra. Y nosotros somos los bendecidos a través de Cristo, este descendiente de Eva, este descendiente de Abraham. Fíjense Romanos 4, 1 al 7, cómo se relaciona lo que estamos viendo con nosotros. Vamos a leer del 1 al 7, Romanos 4, y luego del 20 al 25 también de Romanos 4. Romanos 4, 1. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. ¿Qué descubrió? Que si por sus buenas acciones él era salvo, tendría ¿De qué jactarse? ¿Qué decir por qué era salvo? ¿Y qué más descubrió? Fíjense lo que sigue. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. El 3. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Yo les hablé de 3 palabras para relacionar con fe. ¿Se acuerdan cuáles eran? Las 3 con C. Conocimiento, confianza y convicción. Esas son 3 palabras que están relacionadas con fe. El 4 dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo acá? Si vos trabajas y te pagan, ¿es un premio la paga? Es algo que te corresponde, porque vos trabajaste y recibiste algo. De la misma manera, si vos pudieras ser salvo a través de tus buenas obras, no hubieras recibido el cielo como un premio, como un regalo, sino como un premio, como algo que vos ganaste. Pero dice, esto no es así, no es como cuando ustedes trabajan y reciben el sueldo. Esto es a través de la fe, a través de la gracia. No es algo que hayamos merecido, es algo que el Señor nos regala, ¿sí? Nos regala. Si yo, por ejemplo, dijera, voy a trabajar por fe en la panadería, pero en realidad no me levanto, simplemente, mejor dicho, voy a cobrar el sueldo en la panadería todos los meses y yo lo digo que lo voy a cobrar por fe, pero no voy a trabajar. ¿Voy a cobrar el sueldo? No. ¿Se me va a imputar un sueldo a mí a favor si yo digo, pero yo tengo fe en que la panadería me va a pagar a mí? ¿Voy a ganar algo del aguinaldo o algo de eso? No. Con Cristo pasa al revés, con Dios. Yo tengo fe y Él me imputa la rectitud de Jesús, la justicia de Jesús. Yo tengo fe. No es como un sueldo. Es al revés, es gracia, es un regalo. Sería tonto pensar, bueno, yo a fin de año voy a cobrar por un trabajo que no hice. Es tonto. Pero el Señor ha decidido salvarnos por gracia a través de la fe de esta manera. Por algo que no hiciste, por una vida que no tuviste, vas a recibir un premio que no mereces. Yo no fui. Vas a recibir un premio que no mereces. Y va a ser adjudicado para vos, imputado para vos, y es por fe que vas a recibir este premio. Es por fe que vas a recibir este premio.
Fíjense cómo sigue. Romanos 4, voy a leer de nuevo, Romanos 4:4 en adelante. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzo para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. ¿Se dan cuenta? En lo de la panadería decimos, yo no puedo esperar un sueldo si no voy a trabajar, por más fe que tenga. Pero acá Dios, ¿qué nos pide a nosotros? Fe. ¿Fe en qué? En que Él nos declara justos y que nos imputa la rectitud, la justicia de Cristo, por fe, por gracia. Y que el día de mañana, cuando estemos frente a Dios, nos va a premiar con el premio que merecía Jesús, porque ha puesto en nuestra cuenta la rectitud de Jesús, ha imputado, nos ha adjudicado la rectitud y la justicia de Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Lo merecemos esto? No. ¿Lo ganamos? No. Lo contrario al ejemplo que decíamos de la panadería y del sueldo. Lo contrario. Pero fíjense que dice el Señor que espera de nosotros fe. ¿Y qué pide? Fe. ¿Fe en qué? En que la justicia de Jesús, la rectitud de Jesús se ha imputado a nosotros y que nuestro pecado ha sido castigado en Jesús en la cruz. Dice el 20, Romanos 4:20. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. ¿Cuándo le dio gloria a Dios? Cuando su fe se fortaleció. ¿Y se fortaleció su fe porque las cosas se le pusieron más fáciles? ¿Porque se iba poniendo cada vez más joven y Sara más joven también? ¿Se fortaleció su fe porque tuvo muchísimos hijos? ¿Se fortaleció su fe porque ya él tenía las escrituras de Canaán? Se fortaleció su fe en medio de la adversidad. ¿Saben por qué? Porque aprendió a conocer más profundamente a Dios. Y de esa manera le dio más gloria a Dios. Mucha más gloria a Dios. Dice el 21. Abraham estaba plenamente convencido. ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran las 3 C de fe? Conocimiento, confianza y convicción. El 21 dice, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso. Fíjense que no dice era, es, sigue siéndolo, poderoso para cumplir todo lo que promete. El 22, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. ¿Nosotros vamos a ser considerados justos por nuestras obras o por nuestra fe? Por nuestra fe. ¿Fe en quién? Muy bien. En Cristo, en lo que Dios hizo en Cristo. El 23. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio. Porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte a causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. ¿Me explico? ¿Se entiende? Esta fe de Abraham en las promesas de Dios es un ejemplo para nosotros en la gran promesa de Dios, la salvación. Y esa salvación se adjudica ¿de qué manera? A través de la fe, no a través de las obras. Nadie va al cielo por obras. Todos vamos al cielo, los que vamos al cielo, por gracia que se recibe a través de la fe. ¿Fe en qué? En lo que decía recién, lo que dice ahí al final de Romanos 4. Que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Y vamos a leer un pasaje, Efesios 2, 8 al 9, como para que nos quede más claro todavía. Efesios 2, 8 al 9. Fíjense, Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo qué? Cuando creyeron. La otra traducción dice que somos salvos por gracia por medio de la fe, a través de la fe. Pero dice,
Dios los salvó por su gracia cuando hicieron algo importante, cuando hicieron una promesa a tal santo y fueron de rodillas a su gruta, cuando pusieron una ofrenda muy grande, cuando se golpearon la espalda para no pecar más, cuando ayudaron a todas las personas ancianas a cruzar la calle y a hacer sus compras en el supermercado, cuando obedecieron a mamá y papá. ¿Qué dice? ¿Cuándo? Creyeron. Y dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Esto nos tiene que quedar bien claro. Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Nosotros no tenemos ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es un regalo, es un regalo por gracia y se recibe a través de la fe. ¿Y quién es nuestro ejemplar de fe? Abraham. Abraham no vio nada. Es más, tenía todo lo contrario todas las circunstancias contrarias a las promesas. Dios le decía que iba a tener descendientes y no tenía ni un hijo. Y cuando dice, ya viene el hijo, él tenía 100 años y su esposa 90. Ya no había forma. Sin embargo, el Señor iba a hacer una gran nación de él. Y Abraham muere viendo a un hijo suyo de la promesa, a Isaac. Pero Abraham cree que va a haber una gran nación detrás. Cree que va a haber muchos pueblos que van a ser bendecidos. Cree de la misma manera en la que creyeron sus antepasados. Creían que un descendiente de Abraham, de Adán, iba a traer toda esta liberación, esta libertad, iba a traer toda esta bendición, este alivio. Y el último pasaje, Gálatas 3, 6 al 8. Gálatas 3, 6 al 8. Dice, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. O sea que, ¿quiénes son hijos de Abraham? Los que tienen fe en Dios. ¿Son solamente los israelitas? ¿Son los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham, los verdaderos descendientes de Dios? Los que tienen fe en Dios. ¿Y ven que se cumple la promesa de Abraham en nosotros también? Nosotros somos parte de esa promesa que Dios le dio a Abraham de dos cosas. Por un lado, de ser una gran nación, porque somos una nación formada por muchas familias y muchos pueblos. Y otra cosa, a través nuestro, Dios puede bendecir a otras familias también. ¿Sí? Y dice, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. ¿Se dan cuenta? Tenemos la bendición de Abraham por causa de nuestra fe, no por causa de nuestras obras. Ahora, ¿Abraham tenía una promesa? Sí. ¿Nosotros tenemos una promesa? ¿Cuál es nuestra gran promesa? La salvación por gracia a través de la fe en Jesús. ¿A Abraham se le prometió un lugar para estar con esos descendientes y esa nación? Sí. ¿A nosotros se nos promete un lugar para estar? Sí. ¿Cuál? El cielo. A Abraham se le dice que se va a formar un pueblo. ¿Entre nosotros se ha formado un pueblo? Sí. ¿Y cuál es ese pueblo? La iglesia. A Abraham se le prometen descendientes. ¿Nosotros tendremos descendientes? Sí. Aquellos a quienes les prediquemos de alguna manera son parte del mismo pueblo y de alguna manera son nuestros descendientes. De alguna manera, ¿sí? Son nuestros descendientes, los nuevos convertidos. La iglesia sigue creciendo porque se sigue convirtiendo gente. Y Abraham tenía una señal del pacto, ¿recuerdan? ¿Tendremos una señal nosotros? El bautismo. El bautismo es la señal de que nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y pronto tiene que venir un bautismo. Y por el bautismo, ya sabemos, tenemos que dar fe, tenemos que hacer una declaración pública de que no vivimos más como nos dice el mundo.
de que vivimos como Dios dice y que nuestra vida está gobernada por lo que Dios quiere. Es verdad que vamos a caer muchísimas veces, pero es verdad también de que Dios nos da el poder para vivir de otra manera. Entonces, a medida que nos vayamos ordenando, que vayamos animándonos a obedecer más a Dios, podemos confirmar como iglesia la profesión de fe de otra persona diciendo, esta persona forma parte del pueblo de Dios. Gracias a Dios no tenemos que circuncidarnos. Pero qué lindo es bautizarnos. Qué lindo. Fue uno de los días más lindos de mi vida. No porque hubiera algo mágico o milagroso en el agua, sino porque fue un día en el cual públicamente la iglesia reconoció que yo vivía de una manera, hablaba de una manera, buscaba cosas de una manera, deseaba cosas. Y esa parte de mí moría, ese viejo Diego moría. Y así como Jesús fue sepultado en una tumba y resucitado a una nueva vida superior, yo dejaba mi vieja vida y salía del agua, manifestando, no porque el agua sea milagrosa, sino manifestando de que iba a vivir, que ya vivía, mejor dicho, manifestando de que yo ya vivía de otra manera, como Dios quería. Este año cumplí 18 años de mi bautismo. El 1 de noviembre del 99 me bauticé. Del 98, perdón, un año más. 19 años de mi bautismo. 1 de noviembre del 99. Y no es que el agua sea milagrosa, insisto en esto. Es lindo ver de que tu conducta ya ha demostrado de que querés seguir a Dios, de que podés ser marcado por el pueblo de Dios, identificado con el pueblo de Dios, y de que hay una iglesia que respalda tu conducta y dice, sí, esta persona tiene pecado porque cae, pero no tiene pecado porque lo practica como olímpicamente, como si fuera un deporte. No es un patrón de conducta su pecado, es una caída. Es hermoso ver que una iglesia diga, nosotros consideramos a esta persona nacida en esta nueva familia. Consideramos que esta persona ha dado prueba de su fe, de que Dios lo gobierna, de que no está contento con su pecado ni está tranquilo con su pecado, sino que está tan intranquilo y tan descontento por deshonrar a Dios de que quiere vivir de otra manera, siempre buscando agradar a Dios, siempre buscando aprender cómo agradar a Dios. Y nos lleva toda la vida, toda la vida. Y sería re lindo que haya nuevos bautismos en ustedes, pero la iglesia es la que tiene que confirmar de que pertenecen a este nuevo pacto. El pueblo no lo produce, el agua no lo produce. El Espíritu Santo en ustedes y la humildad de ustedes trabajan en conjunto para que ustedes sean marcados como una persona que está en este nuevo pueblo, ¿sí? Es algo en conjunto. Y es lindo llegar a ese punto, decir, ya no vivo como yo quiero vivir como Dios quiere. Y esto afecta, ya lo han hablado, el matrimonio, afecta la paternidad, afecta el trabajo, afecta el vocabulario. Afecta cada área de nuestra vida. Afecta a todo, ¿sí? ¿No es cierto? Sí. Afecta todo. Y sería re lindo que pronto tengamos un bautismo y que seamos cada vez más. Pero no para hacer número. No porque el agua produzca eso. Sino porque ese bautismo da fe de que eso ha pasado en la vida de ustedes, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el ejemplo de fe de Abraham y por el ejemplo de conocimiento, de confianza, de convicción de él en vos. Te damos gracias, Padre, porque sus promesas se han cumplido en Israel, pero se han cumplido en nosotros también, Señor, y se siguen cumpliendo. Te damos gracias porque a través de la fe en Jesús podemos ser salvos, por gracia. Te damos gracias porque no nos tratás como merecemos, sino de manera contraria a como merecemos. Nos tratás como merece ser tratado Jesús. Gracias, Padre, porque Jesús nos sustituyó frente a tu justicia. Y gracias, Señor, porque nosotros recibimos de manera gratis su justicia, su rectitud, sus méritos, Señor. Gracias, Padre, porque nos salvaste. Gracias, Señor, por todo lo lindo que haces en nosotros. Te rogamos, Padre, que podamos dar cada día más fe del Dios que tenemos y que podamos, Señor, cada día ser más evidentes en cuanto al pueblo al que pertenecemos, Señor. Te damos gracias porque somos parte de una promesa cumplida para Abraham.
Te damos gracias porque somos parte de una promesa cumplida para Adán y Eva, Señor. Gracias por todos sus ejemplos. Gracias por escribir la Biblia, Señor. Gracias por inspirarla. Gracias por dejar que algunas cosas pasen o producir que otras cosas pasen para que nosotros conozcamos cómo te revelas vos a la humanidad. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho a través de tus hijos, a través de nuestros hermanos en la antigüedad. Por favor, Señor, ayúdanos a aprender de su ejemplo y a poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.